Hola, somos Carolina y Amalia Victoria. y somos madre y hija. Madre e hija, y Amalia Victoria hoy me dijo que ella quería hacer las arepas y mientras Amalia Victoria me ayuda, voy a hacer una mascarilla para la cara de avena. ¿Tú no sabías eso? Voy a hacer algo que todas las mamás pueden hacer, no necesitan invertir mucho dinero, solamente ganas y tiempo. Primero voy a ponerme la mascarilla, aprovechar que Amalia Victoria me va a ayudar con el desayuno y voy a agarrar un poquito de avena. Mientras tanto voy a buscar una cucharilla. Ella va a buscar una cucharilla porque nosotros hacemos la masa a veces con cucharilla. Mira, para toda la gente que se conecta, esta mascarilla yo la hacía cuando estaba chama, ¿ok? Supuestamente lo tienes que dejar remojando el día antes porque de esa manera, como quien dice, el agüita de la avena te va a hacer como que la piel después tome las mejores cualidades y virtudes de la avena. Esto es muy sencillo, como es agua de avena, tú lo único que quieres es que la avena esté en tu rostro. Mira la cara a mi hija, ¿ok? Esto es lo que ustedes van a poner en su cara. Esto es para después de una noche, tal vez de muchos flashes de fotos, de mucha diversión. La piel también merece que tú le des atención y eso es lo que estamos haciendo. Lluvia de bendiciones para todas las personas que nos están viendo. Compartan este contenido y cuéntenle a todo el mundo que estamos muy bien porque Dios nos da la oportunidad todas las mañanas de amanecer como necesitamos, llenas de agradecimiento, y todo lo que sucede por las cosas lindas que Dios nos tiene preparado. Mira, Amalia Victoria, entonces, cuéntale a la gente cómo vas a preparar tú la masa de las arepas. Ella me está viendo la cara. Ella, ¿quieres que te ponga avena? No, Dale pues. mi cara ya está linda. Tu cara está muy linda, señorita. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer, yo hice esto antes, entonces vamos a hacer esta misma receta. Entonces, primero tenemos que agarrar dos vasitos de, Dos tacitas, dos cubitos. two cups Ajá. de harina pan. Entonces solo va hasta aquí. Hasta el número 1.5. Ajá. Ya pusimos, le habíamos puesto un poquito de agua, pero ahorita la vamos a empezar en 0. Entonces, yo le voy a poner el agua a María Victoria en un recipiente para que ella agarre y se los muestre en un ratito. Y dos. Entonces ella le va a ir poniendo el agua que necesita para que quede, como quien dice, para poder amasar. Entonces, A ver. voy a ponérselo 3 cucharillas de agua. Solo 3. 3 potecitos. Y entonces vas moviendo. Y ella sabe muy bien sus medidas. Esta cuchara es la que utilizamos para removerlo. Bella, bella, bella. La niña de mamá, la niña de la casa. La niña que todo el mundo ama. Gracias a toda la gente preciosa. Nosotros somos muy organizadas cuando hacemos. Viste, eso es todo lo que necesitamos. Mire, ya que sí, la masa ya está lista. Está oliendo rico. Ya. El toque mágico que le vamos a poner para que no se nos pegue es un chin de aceite. Mira que nosotras mezclamos todo para que no nos cueste después hacerlo. Ok, nuestra chef Amalia Victoria, la reina de la casa. Creo que ahora lo puedo mezclar con la mano. Perfecto, yo ayudo a mi chef. Ajá. Cuéntale a la gente cómo se siente la masa. Está bien, es como una arepa natural. Es una harina pan natural. Sí. Entonces la masa ya está muy buena para hacer la arepa. Entonces, la primera vamos a empezar conmigo, porque yo soy la princesa, con mi corona. Eso. Entonces, yo quiero una mediana, más o menos. Ok, Amalia Victoria quiere una arepa mediana. Muéstrale a la gente cómo se hace la bolita de la arepa. Entonces, primero tienes que agarrar un pedacito de la arepa y hacer un círculo.
Perfecto. Dale besitos a la gente que te está mandando saludos. Listo, un circulito. Después lo tienes que aplastar. Yo me voy a lavar las manos para ayudarla, pero vamos a tener que pasar la harina para el lado en donde estamos haciendo hoy las arepas, porque Voy a mezclar con mi mano, porque todavía está un poquito muy blandita. Mira, la reina de la casa mostrándonos cómo agarra y por supuesto Patricia, María Patricia Silva, te envío saludos a ti y a tu familia tan bella y preciosa, una mujer encantadora, llena de empatía. Amo a las mujeres llenas de empatía. En este en vivo solamente pueden poner cosas bonitas porque está Amalia Victoria, la reina de la casa. Ok, gracias. Bueno, vámonos para el otro lado, vente. Vamos a ir del lado en donde pusimos el budare para que Amalia Victoria pudiera hacer las arepas. ¿Me puedes poner mi banquito? El banquito te lo traigo yo, claro que sí. El banquito te lo pongo yo para sorprender a tío Rocco, que está pensando que lo vamos a llevar a desayunar a otro lugar. No te vamos a llevar fuera. Vamos a cocinar aquí. Cuidado con el budare. ¿Y por qué no me avisaron que iban a hacer en vivo? Que yo estoy ahora todo despeinado. No se ha arreglado el tío Rocco. Ten cuidado con esto, que lo pusimos exactamente de este lado, porque a veces nos gusta cambiar las rutinas y estamos haciendo arepita, pita, pita. Momento. Voy a agarrar una. Ok. Voy a agarrar un poquito. La masa le quedó. Déjame mostrarle un momentico Sí. a la gente. Un momentico esto. Masa. Mira, yo te voy a decir una cosa. Para que a una persona le quede la masa tan Mira, buena mira, como le quedó a Amalia Victoria. Mira, primero necesitas 2 vasitos de harina pan. Después necesitas 3 vasitos de agua. Después lo mezclas y tienes que usar tus manos. Y vas a darte cuenta que está un poquito aguado. Pero después de eso, si lo mezclas así, ya se para de estar muy aguado. Después de eso, haces un circulito, como está haciendo mami. Lo aplastas y después de eso lo pones. Y lo vas aplastando. Y lo puedes hacer en cualquier medida que quieras. Sí, es verdad. La arepa puede ser del tamaño que tú quieras. Rocco, ¿qué medida quieres? Yo quiero chiquitita porque estoy a dieta y aquí ya me comí algo que no debía haberme comido. Esto. No. Un poquito más. Pero ¿saben el secreto? Un poquito más. El secreto de la arepa es hacerla finita, como que si fuese arepa colombiana. Eso es lo que diferencia a las arepas colombianas de las venezolanas, que mientras más flaquitas queden, menos carbohidratos, aunque parezca mentira. Entonces, esta arepa se la voy a poner aquí. El budare ya de nosotros está súper curado y lo bueno que tiene es que no se pegan ya las arepas. Entonces, Esta es la medida de Rocco. Quiere esto. ¿quiere eso? Ok, te quedó bella, mi amor. Muy bien, muy bien. Ahora no pones los deditos ahí, sino zúmbala. Perfecto, perfecto. Ahora la mía, Ujú. Ahora la tuya. Muy bien. que es la más importante. Claro, porque Yo primero me voy uno. a hacer 2. Muy bien. Quiero 2 chiquitas. La gente te está mandando bendiciones, saludos, muchos besos, muchos abrazos. Qué bonita la gente. ¿Sabes que lo más lindo de nuestros seguidores es que les encantan nuestras dinámicas de la casa y les gusta vernos haciendo cosas maravillosas como estas? ¿Verdad? Muy bien. Cuéntales qué tamaño de arepa vas a elegir. Esta. Oh my goodness. La mía va a ser la más chiquitita, pero no Muy importa. bien, muy bien. Mira que en este momento lo más bonito que ustedes pueden hacer es ayudar compartiendo el contenido y apoyándonos en esta nueva etapa de nuestra vida. Estamos haciendo lo que más nos gusta, que es compartir nuestras dinámicas. Perdóname, mi amor, te voy a ayudar con otra arepa, ¿sí? Sí, pero tiene que hacer este tamaño. Ella quiere hacer arepas chiquitas. Compartan el contenido, que como mujer trabajadora que soy, sostén de hogar, lo que por supuesto ustedes ven todas las tardes en Univisión y que ven en mis redes sociales, es parte de mi trabajo. Todo lo que ustedes ven, que gracias a Dios ella lo está moviendo con un lápiz. Si usted no tiene un lápiz en su casa, búsquese en una librería un lápiz y si su arepa no le quedó como quería, utilice el lápiz y muévala. Como ven, esto es una familia muy autóctona. Gracias por todas sus estrellas, que hoy día la apreciamos con cantidad de emoción. ¿Ok? Muy bien, muy bien.
Esto Un está momento. calientito. Un momento, hágame. Ella quiere que yo le guarde la masa. Bendiciones para Patricia Yasmín desde Paraguay. Un besito para la gente que le encanta el contenido de Amalia Victoria. Amalia Victoria va a estar haciendo recetas de las que ella les gusta hacer. Yo no sé si ella quiere esta arepa o quiere corregirla. Está bonita. Así, ponla así. Así. Muy bien. ¿Qué les parece? Y bueno, y mientras mi niña Vitamina agarra y se lava las manos, yo voy, gracias por ese montón de estrellas, mis amores. Gracias. ¡Qué maravilla! Los adoro. Voy a ir haciendo varias cosas mientras estamos haciendo las arepas. Voy a dejar que se pongan más tostaditas y voy a hacer mi jugo de papaya porque lo importante es seguir con las rutinas y agregarle el jugo de la papaya. Y la reina de la papaya, Lo bueno de continuar las rutinas que te han hecho bien en la vida es que definitivamente, gente, uno puede lograr sentirse mejor y estar bien. Mira que el sistema inmunológico es lo que te controla las emociones, todo, hasta las reacciones. ¿Ok? Sí, vamos a comer rico, pero también vamos a tener jugo de papaya. Muchas de las personas que me siguen me han preguntado durante este año y ya 3 meses, ¿Sabes lo que yo pudiera hacer? ¿qué vas a hacer? Ay, una arepa de corazón la hacemos después. Los duendes de Amalia Victoria acapararon la casa y están por todos lados. Ay, Dios mío, menos mal que me di cuenta. Casi se me daña la papaya. Ay, Cuando, muy fea. sí, mira, tenía muchos días con la papaya, préstame, voy a agarrar un cuchillo. Tenía muchos días con la papaya y esperando que ¿cómo se le dice? Madurada, pero no se maduró. Palabra cierta, no se maduró en el tiempo que estaba esperando y ahora, ay, qué lástima, mi mamá no está, se fue el fin de semana fuera de la ciudad y nosotros estamos obviamente a cargo de la cocina, ya que cuando mi mamá no está, la cocina es de nosotras, ella es la ama de casa de esta casa por decisión propia, en realidad todos lo somos, pero ella lleva, como quien dice, el control de todas las cositas y a mí me encanta porque una mamá ocupada es una mamá sana y mi mamá yo creo que se ha mantenido tan sana porque esa mujer no se detiene nunca. Bueno, fíjense algo, esta papaya, a diferencia de otras papayas que yo he tenido y que ustedes han visto a lo largo de mi contenido, esta papaya tiene menos pepitas, ¿ok? Y tiene mucho menos que yo pueda quitarle. ¿Por qué yo no le pongo pepitas a mi batido? Porque cuando le pones pepitas, eso es así como quien dice una lipopapaya, porque vas perdiendo como por arte de magia, así no sea magia, muchas de las, yo digo que vainas pegadas en el estómago que tenías por años. Otro detalle, las personas me preguntan, Caro, ¿qué es mejor? ¿Tener la papaya picadita y comérsela estilo con la fruta? ¿O es mejor comérsela con estilo batido, con leche o con agua? Te cuento cuál es mi preferencia. Cuando uno está en lugares como República Dominicana, uno puede conseguir papayas que son realmente un manjar de los dioses, cosa que hace que ustedes y yo pudiéramos disfrutar de comernos la fruta sin necesidad de hacerla jugo. Aquí a los Estados Unidos, no todas las temporadas, nos llegan buenas papayas. Las mejores papayas, para mi gusto, las traen de República Dominicana o de Brasil. Me enteré que en Italia las papayas que se consiguen son de Brasil. Y me enteré que las que vienen de mejor calidad a los Estados Unidos son las de República Dominicana. Eso es lo que me contaron muchas amigas que trabajan en esto. Esto está buenísimo. Rocco, cómete un pedazo así y ahorita hago el jugo, ven. Si usted quiere un amigo. ¿Cómo? Yo le digo que si usted quiere un amigo, dele cosas saludables. Toma tu pedazo. Si usted quiere un amigo, Ay. dele un poco de papaya. Claro. A mí. Eres de lo último. Eres de lo último. ¡Ay! Ahora está Chloe, va a comer papaya. Espérate que voy a botar. Está rica. Está buena, está buena. Ay, a Chloe le gusta la papaya. Mira,
A Chloe le gusta la papaya, su fruta favorita es la manzana y ahora nos acabamos de enterar que le gusta la papaya. La cosa es que no se vaya a poner suertica y cooperando. Ay, a la Chloe le gustó la papaya. Qué fuerte, gente. Gracias por ese montón de estrellas. Las recibimos con mucha humildad y con mucho cariño. Estamos en un momento de reestructuración de familia y apreciamos completamente todo lo que ustedes, nuestros seguidores, hacen por nosotros. Como siempre les digo, lo bueno se multiplica y lo que es un desafío se desaparece cuando hay más gente buena queriendo cosas buenas. En oración todo es mejor. Mira lo que les estoy diciendo. En oración todo es mejor. Esta rutina me la han visto realizar durante mucho tiempo. Préstame el potecito donde estaba la masa. ¿Qué te tiene que El tener? potecito donde estaba la masa. Porque Ella tiene avena en la cara. tengo avena. Es que ay, Rocco se me queda viendo como... Sabía que yo decía que te pasó en la cara. Saludos a la gente del Paso, Texas. Me pasó que me puse una mascarilla casera de avena que se convierte como en una especie de mascarilla de arcilla. Ok. Y entonces te purifica y te cierra los poros y hace que... Yo debería picarla de una vez, ¿verdad? Sí. Pasa que a mí me gusta Para ver que la esté papaya, lista. me gusta Sí. ver la papaya así. Pero yo no sé, mi mamá cuando venga, que creo que viene hoy, me ayudará. Voy a picar esto en cuadritos para ver si el jugo de papaya me sale bien espesito. A mí me encanta el jugo de papaya bien espesito, se los he dicho muchas veces. Gracias. Mi primo, hermano, amigo, hermano de la vida, Rocco y yo nos conocemos desde que yo llegué con mis sueños en un bolsillo a los Estados Unidos. Rocco trabajaba en una agencia de modelos y la historia la puedes continuar tú. Yo trabajaba en una agencia de modelo que representaba también a Carolina, yo era uno de los agentes y yo notaba que cada vez que yo enviaba o la dueña enviaba a Carolina a un casting, por lo menos de 10 castings, por lo menos a 8 le daban callbacks y esos 8 mínimo a 5 buqueaba, así que era como nuestro tesorito. Y de ahí pues fui a conocerla un día en persona, porque cuando yo comencé con esta agencia ya ella era parte de la agencia, valga la redundancia, y nada, nos conocimos en el set de Sábado Gigante, ¿verdad? En el set de Don Francisco en Sábado Gigante yo fui a participar en la modelo y en esa oportunidad finalmente conocí a la persona que me mandaba a los castings y que me mandaba a los callbacks, que les cuento que callback es el segundo llamado que recibes luego de que ya a alguien le gustó tu imagen para un comercial. Entonces en esa agencia me salieron comerciales de líneas telefónicas, hice cositas pequeñas para Viajaste a Puerto Rico videoclip, viajé para Puerto Rico para un reality show que se grababa para una universidad. Que luego le tenemos que dar una historia muy cómica de algo que le Sí. pasó con el cabello. Ay, pero, sí. pero antes que digas eso, quería yo decir también, porque me han escrito bastante a raíz de que estoy apareciendo mucho en los videos. Yo muchas veces vengo para acá, lo que pasa es que a pesar de que yo sí soy muy farandulero y me encanta que si la cámara y todo, porque también soy actor, no soy mucho de grabar cuando estoy acá porque pues estoy disfrutando el momento y demás. A veces me pongo farandulero y pongo tal, y por eso quizás no me ven tanto, pero yo vengo más a menudo de lo que ustedes quizás ven. Sí, claro, incluso nosotros estamos conectados porque cuando su mamá y mi papá estaban en esta vida, porque su mami también está en el cielo, ellos se llevaban muy bien y compartimos momentos muy importantes a nivel familiar y Rocco se convirtió en el hermano que yo no tengo y mi mamá lo adora, tanto así que es el único, escuchen bien, de mis amistades, que ya no se le puede decir amigos sino familia, que conoce mi casa de Venezuela y que se ha quedado a dormir con mis padres porque él fue a Venezuela a realizar visitas, a hacerse una cosa personal allá, que le gustaba mucho la medicina, y estuvo en mi casa con mis padres. Así es que el hecho de que ustedes ahora es cuando estén resaltando y viendo todo con lupa de mi contenido, no indica que sea nuevo. Y otra cosita es que a los amigos hay que estar más con ellos cuando están en procesos de cambios, procesos de crecimiento, porque en los momentos de felicidad y celebración y festejos hay muchas personas, hay personas de más, pero en los momentos de cambio, de crecimiento, de nuevas etapas, hay que estar ahí más que nada presente. Así que Eso que estás diciendo es lo más importante. Yo en mis momentos de desafío más grandes de la vida he descubierto quiénes son realmente los amigos de para toda la vida. Es muy fácil
que te llamen para una fiesta, para un vestido nuevo, para un premio, pero cuando alguien te acompaña en una transición, buena o mala, es una persona que se tiene que quedar. ¿Ok? Mira, búscame 2 copitas, Rocco. 2 copitas, lo que le hago es de la maleta. Ya, espérate un momentito. Ok, yo batí bastante bien el jugo hoy porque me gusta que quede bastante espesito. Es muy importante que el jugo quede bastante espesito. Vamos a compartir la salud, como siempre le digo a las personas, cuando usted esté pasando por cambios, lo principal, como me dijo una amiga hace ratito, es que te cuides tú la salud. Hay mujeres que piensan primero en los hijos. Todos nosotros tenemos que pensar primero en nosotros. Cuando uno está en un avión, lo primero que te dicen es, si existe un momento de turbulencia, si existe algo en donde pueda estar tu vida en riesgo, primero te pones la mascarilla tú y luego ayudas a los demás. Entonces, eso que no se les olvide. Salud, Rocco. Salud, mira, quería mostrar algo aquí rapidito. Esta personita que ustedes ven aquí, que yo estoy cargando, adivinen quién es. Adivinen quién es esta personita que yo estoy cargando. Mi vida, tiene 21 años. Esa personita es Bárbara Camila. Cuando estaba recién nacida. Mírenla acá también. De hecho, que les cuento más detalles. El primero que me regaló algo para mi niña, Bárbara Camila, cuando yo estaba embarazada, fue Rocco. El primero que a Bárbara Camila le compró una ropa, incluso, yo creo que hasta ni yo fui la primera, fue él. Mira, aquí estás embarazada. En la agencia, fue en la agencia. Esto es en la agencia. agencia, sí. Aquí está embarazada en la agencia. De hecho, que les cuento algo. Uno de mis mejores trabajos, yo digo que me lo consiguió Bárbara Camila. Cuando me salió el comercial con Bell South, que así se llamaba la compañía telefónica, yo estaba embarazada de Barbarita y la gente ni sabía. Tenía 5 meses de embarazo y me salió ese comercial y te lo digo que me encantó. Y para las personas que les gustaría que yo tuviese una pareja como Rocco o que Rocco fuera mi pareja, Rocco tiene un esposo hermoso, es mexicano, es a eso. Un gran hombre y es uno de mis buenos amigos hoy día. Salud. Brindemos por las parejas y por el amor y por tolerancia a la diversidad. Rico. Esto está, mira, si ustedes son de los que no pueden dejar de desayunar, digo comida, escuchen esto. Levántate en la mañana, cómete pedacitos de papaya o prepárate tu jugo de papaya y te va a cambiar la vida. Porque no se trata de no comer, sino de comer bien y de establecer hábitos en tu vida que te lleven a, yo digo que resultados que no cambien, que no sean circunstanciales, sino permanentes. Mira, esta es mi foto favorita con Barbie cuando era bebé. Esta Mi fotografía, mira qué linda. Esta es con Barbie cuando tenía, ¿qué? 5 años, 6. Yo creería algo que así. sí. Yo creería que sí. Mira, es que si Rocco mostrara que lo has hecho, lo que pasa es que ahora es que se nota más, mostrara las fotos que tiene con mi familia desde hace tanto tiempo, ustedes no darían crédito. Qué hermoso es mantener amistades verdaderas durante el tiempo. Claro, y hasta nos hemos peleado. He peleado entre comillas, porque Rocco y yo somos los dos como un poquito especiales. Entonces nos encanta que la gente que nos quiere nos los diga, nos los demuestre en el tiempo que éramos más jóvenes. Hoy en día no tenemos que estar todos los días juntos, aunque lo estamos, pero en la época que este señor cumplía años, él siempre celebraba fiestas, como 5 años seguidos, 4, y fiesta, y yo nunca podía ir al cumpleaños como tal. Iba un año y pasaba 2 sin ir a la fiesta. Y se ha puesto bravo un año y me dice, yo ya no me pierdo una de tus fiestas y tú no vienes a mis celebraciones un día tan importante. Bueno, se me sacó el drama, yo lo escuché y le dije, tú tienes un problema en esta vida. Tú tienes un problema en esta vida. Es que yo, digas lo que digas, hagas lo que hagas, yo toda la vida te voy a querer. Y no te voy a sacar de mi vida. Y mira, años más tarde aquí estamos. En realidad, la versión que realmente amerita este live es que me enojé tanto y tanto y tanto con ella
que no me comuniqué contigo por un tiempo, ¿verdad? Casi un año. No nos comunicamos y ahí fue, que yo creo que ahí es que tu boom más grande creo que ocurría más o menos en esa época. Sí. Y quizá por eso no me veían tanto, porque yo estaba tan y tan enojado con ella. Pero mientras él estaba bravo conmigo, su mamá y yo hablábamos por teléfono, su mamá me decía que no íbamos a dejar de ser amigos nunca, que eso era pasajero. Su mamá siempre fue mi team. Y les voy a dar un consejo a las personas que están con amistades así largas. No todo el tiempo va a ser color de oro, no en todo yo voy a estar de acuerdo con ella, pero siempre hay un respeto. Hay muchas veces que yo hablo con ella y le digo, no tienes mi voto, no me parece, pero tú haz lo que tú entiendas que te sirve. Y hay que respetar porque al fin y al cabo el dueño de la vida de uno es uno mismo. Vaya redundancia. Acabas de decir la frase mágica, el afecto no quita el conocimiento, el afecto solo te da la herramienta de entender desde la empatía a esa persona maravillosa, con defectos incluidos, que llegó a tu vida porque Dios la mandó. Yo soy de las que piensa que todas las personas que están en nuestra vida las envió Diosito, no otra persona. Todas, hasta las que vinieron para darte un aprendizaje. Un besito grande. Sigan dándonos estrellas, que se los vamos a recibir con mucha humildad. Y para los que dicen, porque sí me han escrito diciéndome, no, que ahora, que la niñera, que no sé qué, déjenme decirles una cosa. Sí lo fue, vamos a decirlo, pero en la época, y te voy a interrumpir, claro que sí, me ayudó y fue la niñera durante muchos momentos importantes en mi carrera, en el inicio, con Bárbara Camila, pero lamentablemente con Amalia Victoria, es ahora cuando tienen una relación porque ella ya lo identifica, lo quiere, sabe que es mi familia, pero en lo que fue los inicios de Amalia Victoria, Rocco no lidió a Amalia Victoria. Pero yo también tengo que resaltar, y no porque estás aquí, pero para que también las personas lo vean y lo sepan y lo palpen, Carolina también ha sido muy clave para mí, porque si bien yo no estudié para ser periodista, yo soy actor de teatro musical y soy director y todo eso, lo que quieran. Pero las primeras oportunidades que yo tuve en televisión como presentador tal fue por ella, porque ella me convenció de ir a un lugar cuando estaba haciendo un programa de televisión y por ella fue que a mí me contrataron. Y a través de lo que ella hacía yo iba aprendiendo. Entonces yo no aprendí en una escuela ni me preparé para eso. Realmente mi aprendizaje de lo que yo estaba haciendo, de mi desenvolvimiento en cámara, había sido por Carolina. Prácticamente yo la veía y yo hacía la versión decimos masculina, sería masculina. Yo creo que él es mi versión masculina, entre comillas. Pero mira, gente, esta amistad es como el Swiffer, que usted lo puede trasladar a cualquier parte para limpiar todo el sucio que haya, y eso que sacamos nos engrandece porque botas lo que no sirve y extraes lo que puedes. Ustedes me entienden. Hablando de esta marca, si ustedes me pueden poner en contacto con la gente de Swiffer, yo creo que ellos no van a entender lo que yo invierto en ellos. Estos pañitos son maravillosos. Yo, que ahora tengo perrita, porque la tengo, porque por supuesto la tengo, estos pañitos nos ayudan tanto a Amalia Victoria como a mí a mantener el área que hemos diseñado y, por supuesto, dado para que Chloe se sienta en libertad. Acompáñame hacia el otro lado mientras estos niños ya van a poner la mesa. Pongan la mesa para atrás o comemos allá afuera. Hacemos como un brunch, estilo así. ¿Qué tanto hay de frío? No sé ahorita sí sea frío, pero no sé ahora. Porque podemos ponernos una ropa. Es que a nosotros nos gusta mucho hacer dinámicas, ¿ok? En donde podamos utilizar los espacios de la casa. A Chloe le ha dado por hacerse pipí en esta parte de la casa y esta mañana, más temprano, agarré y le puse cloro un poquito al pañito que estaba utilizando para limpiar. El Swiffer en realidad, ay Dios mío, palabra cierta, el Swiffer en realidad es solamente para mantenimiento. No vayan a pensar que la limpieza profunda se hace con esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la niña Vitamina?
Bueno, dame un permisito las dos niñas preciosas. Estas dos niñitas saben que acabo de barrer y acabo de quitar todos los peluchitos que se dejan tirados por allí porque ay, la señorita Chloe acaba de lambucear mi teléfono. Ok, vamos para allá, señorita. Hola. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Hola. Esto es muy Chloe fuerte. nos dice hola. Chloe Bella. Chloe Bella. Estos muebles hay que mantenerlos y moverlos porque Chloe le ha dado por obviamente querer estar en esta parte. Nosotros nos sentamos con ella a ver televisión aquí, pero como yo siempre digo, el hecho de tener perro no indica que tu casa va a oler a perro. Incluso muchas de ustedes que todo el tiempo o varias personas, ay, que si yo no tengo a alguien que me limpie, sí, empresas que nos mantengan la casa y que nos hagan limpiezas profundas. El otro día me vinieron a limpiar las alfombras que todavía conservo, la del cuarto de mi mamá, la del comedor, una que tengo en un área donde está mi mesa de las velas, pero ¿cómo se llama? Esto hay que hacerlo a diario, porque si no lo haces a diario, la casa agarra un olor a perro que tú no quieres que tenga. Entonces, este Swiffer le da como un toque, además que yo tengo piso de madera, que es como un laminado que parece madera. Ay, ya va, déjenme enchufar el mueble. Un saludo a mi sobrina Chari que te está viendo. Chari, un besito, mi amor. Que Dios te me bendiga. Tengo que enchufar bien el mueble. Pon las servilletas, los cubiertos, eso es tan importante. Perfecto, pero déjala todavía ahí hasta que pongamos todos los cubiertos en la cubiertera. Agarra los azules. Ahora vamos a comer. Vamos a comer allá afuera. Vamos a ponernos como Rocco. Rocco está vestidito. Yo ya estoy vestida, mira. Sí, sí, pero vamos a hacer la mesa allá afuera, vamos a comer allá afuera, que está bonito. Yo no sé por qué este mueble se desconecta y después no lo puedo conectar bien, como que la parte azul se desconectó. Rocco, se me desconectó el mueble, no sé por qué, discúlpenme gente que estoy viendo qué parte se desconectó, porque a la señorita Chloe le ha dado por orinarse en esta parte de la casa y no se me hace justo. No se me hace justo para las niñas chiquiticas. Ya va. Espérate. Ay, Dios mío. Mira, lo único que yo les tengo que decir sobre Chloe es que Chloe está tan consentida que hemos dado nuestra parte favorita de la casa para que ella esté aquí. ¿Qué pasó? No logro conectar un botoncito del mueble. Creo que es este. Busca dónde va este, porque si no, no funciona cuando uno le levanta la... Ya va. Un momento, ¿cuándo se vamos a comer? No, pero saca Chloe. Chloe. Chloe, mami, Luchi Puchi. Sácala para allá, María, please. Sí, para que no tengamos a Chloe arriba. Ella tiene esta parte que es suya. Yo no sé si ustedes han visto, esta parte de la casa es mi área de India, ¿ok? Parecida, pero a María Victoria se la agarró para ella. Yo creo que está más hacia allá. Sí, ¿será? Déjame ver. Creo que ese es el botoncito que se... ¿No ves? Un pedacito donde puede ir. Esto no... A ver, Yo no sé ni cómo déjame agarrar esto. Dame un segundo. Chloe, Chloe, mamita, pásame la palita, María Victoria, que nuestros amigos seguidores nos están escribiendo. Ah, ya. ¿Te conviene una máquina? Ay, sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Qué? Que me están recomendando la máquina esa que uno tiene, que camina sola. Pero acuérdate que esa máquina no limpia orines. Esa máquina no limpia orines. mami, ¿puedo poner eso fuera? Sí, pero tenemos que llevar el mantel, un mantel bien bonito. Esos son manteles que va arriba del mantel. ¿Tenemos alguna mesa abierta? Sí, la chiquita. La chiquita. Sí. Óyeme, Vamos a que- ver ahora. Ay, ya lo encontré. ¿Ya?
Creo que sí. Es que no es igual que el otro. Vas a ver, es igual. Oh, Es la misma boquilla. ¿dónde irá esto? Bueno, te lo juro que no sé. Por eso es que no cargaba el celular cuando lo enchufaba. Ok, y entonces el mezclote está en los cables. No sé, pero bueno, con calma lo puedo investigar. Déjame... Mira, gente, es que te lo juro, saludos a mi gente bella que nos está viendo. Cuando tengan perritos tienen Voy que a poner uno. educarlos desde el principio, porque si no va a ser una pesadilla. Tengo que recalentar. Es que, ¿qué será? Si ahorita funcionaba todo, cuando lo acabo de mover, fue que se movió todo. ¿La mesa está ahí o no está? Déjame decirle a Rocco que nos arme la mesa. Mira, a Chloe le encanta agarrar y utilizar las cositas chiquitas de María Victoria. ¿Ok? Vamos a ver. Así te quería ver, Esperancita. Esperancita, Porque a lo que yo vine... a lo que yo vine, no hay una mesa armada allá afuera, que nosotros siempre desayunamos a veces aquí afuera y ponemos una mesa para picnic. Había una mesa que yo tenía. Ay, qué rico está el día, no está ni caliente ni frío. Chloe Bella, Chloe Bella. Mira qué rico desayunar aquí. A menos que desayunemos en la mesa de María Victoria, Pequeña. muy pequeña. Yo qué, pues tú no. En el laundry yo creo que está la mesa. Que tú sabes que siempre con mi mamá a veces hacemos eso, que yo le digo, vamos a hacer nuestro propio café, vamos a hacer nuestro propio rollo. Ay, qué rico, pero me gusta porque... Allá hay una... Ay, esa misma. Esa misma es. Ay, ya va, espérate. Vamos a armar nuestra mesa y vamos a poner todo bonito para comer y hacer una dinámica de brunch en casa, porque como les decimos, también es muy rico compartir con la gente que uno ama en su casa de una manera amable, de una manera divertida, saludable. Ay, como ven, yo esto lo tengo que hacer varias veces al día, porque con Chloe lo que quiero, ay por Dios, lo que quiero es que no tenga olor a perro para... ¿No hay una mesa por ahí? Yo la vi. No, pero bueno, lo hacemos aquí adentro. Espérate, que yo quiero hacerlo allá afuera. Espérate que yo soy la que va a encontrar esto. ¿Dónde están los niños? Chloe está allá afuera, espérate. Yo creo que la mesa está aquí. Estará en la oficina. Un momentico. ¿Sí? A ver. ¿No? ¿Estará en la oficina o no? En el... Búscala, puede ser que esté en la oficina, sí. Ya las arepas están, las voy a poner solamente a calentar y para que ustedes vean, me voy a lavar las manos porque a mí me gusta, todavía no quedó así como yo quisiera. Me voy a cambiar para comer, no voy a comer en pijama. Eso es una cosa que yo tengo, que yo puedo hacer lo que tú quieras, pero ni siquiera de trajo hacia el baño, al lado de la puerta. Déjame ver una cosa. Sí. Mira lo que se roba Chloe. Chloe se roba todos los zapatos de María Victoria. Se roba las cucharillas. ¿Ok? Se roba las cucharillas y hace un reguero. Ella cree, Chloe, que esa es su almohada. Ok, tan bella la casa y la van a tener que vender. Claro, mi amor, eso no te debe dar tristeza. Te debe dar alegría que de esta casa que cuesta sus millones, que por eso es que tú no puedes ser indigente cuando tienes una casa que cuesta 1.2 pico millones, casi 1.3 millones de dólares. Es más, está valorada en 1.6. Lo que pasa es que estamos aprovechando para venderla. Mami, necesito tu ayuda en tratar de sacar esto de aquí. ¿En dónde se metió? Se estaba metiendo en la grama, está poniendo todos los lados y yo no la puedo agarrar, ayúdame. Ya voy. Si te metes a la casa, ella se va a querer meter. Qué fuerte. Mira, qué mascarilla tienes. La de avena que hice al principio de este video y que me voy a quitar porque me voy a poner cualquier cosita para salir rapidito.
este perrito, Chloe, lo mordió. Entonces, como aquí vienen niños también más chiquitos, yo lo voy a desinfectar en el dishwasher. Ok, ¿ya tú estás listo para comer así? No, me quiero cambiar, pero no. Pero me voy a cambiar sin bañarme. Yo después me baño cuando vaya a Yo ya estoy salir. lista. Uy, guácatela. Yo me bañé a las 3 de la mañana. Yo me bañé a las 3 de la mañana. Le creemos. Claro. Escriban si le creen. ¿Le creemos que se bañó a esa hora? Sí, me bañé. A ver. Amalia Victoria y yo siempre nos bañamos, pase lo que pase. Es mentira. Es verdad. Es verdad, ¿no? Es verdad. Bueno, ya me quité la mascarilla. Espérate que ustedes van a decir que estoy gastando el agua. Gracias por ese montón de estrellas. Vamos a llegar a 1000 y pico de estrellas. Gracias, mi caro. No importa lo que pase, yo te apoyo. Gracias, mi amor. Y aquí no se trata de apoyarme nada más y se los agradezco, sino que es que la verdad es una sola. La verdad verdadita, la verdad que maneja Dios, es una sola. Porque entre cielo y tierra no hay nada oculto. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Hace par de años le pedí a ella que por favor hiciera una marca de fajas para hombres. Porque a mí a veces me gusta ponerme mi fajita. Cuando se viste así todo. Entonces yo tengo que comprar estas fajas, ¿verdad? De hombre, que nada que ver. Entonces necesito que ella haga este tipo de fajas para los hombres también. Para que nos recoge aquí un poquito. Para los hombres que nos están viendo o que están con su esposa en este momento, como seguramente Anabela, te quiero también y te admiro. Cuéntenme si ustedes quisieran que en el futuro negocio yo agarrara, ya tenemos que calentar las otras cositas, agarrara y es que ayer, ya va, se me va una idea, ayer compramos y nos invitaron mucho a comer Lo que vamos a hacer a la gente pollo. de las arepas. Sí, pero para que no se enfríen. Miren. Vamos a calentar un pollito. Ay, Mira, lo que yo- este pollo, Pónselo. este pollo pónselo. es una cosa demasiado deliciosa. Miren lo que yo hice. Ponla para que se mantengan calientitas, María Victoria. Vamos a utilizar el sartén del Chef Jane, ¿ok? No, no coma. Maravilloso, para poder calentar esta comidita. Ya, perfecto. Mira la arepa que me voy a comer que me hizo Amalia ¡Qué Victoria. rico! Corazón. ¡Qué rico! Parece una guerrera. Gracias. Gracias. Mira, voy a poner a calentar el pollo. Les voy a dar una sugerencia. Dejé la nevera abierta. Espérate, cuando ustedes vayan a calentar algo que tiene ya salsita, pónganle agua y pónganlo a calentar, que va a ser maravilloso. Tengo esta quesadilla de ayer que la voy a poner a calentar. ¿Ok? Ya, vamos a primero a establecer que queremos comer afuera. Eso es lo principal. Vamos a poner a calentar esto de este lado. Vamos a botar los empaques. Vamos a tener los platos listos. Ten cuidado, no te vayas a poner cerquita de esto. Mucho cuidado. ¿Por qué no nos cambiamos todos un poquito para que nos veamos bonitos para la comida? Tú eres bonita como sea, pero yo sí les digo que vamos a ir para allá afuera. La mesa la tenemos que encontrar. La mesa la tenemos que encontrar porque la mesa debería estar aquí. Te lo juro, la mesa no estará allá en el otro lado. No, la busqué por todos lados. Yo no te lo puedo creer. Es que yo no te lo puedo creer. Es que yo no te lo puedo creer. Mira, me voy a poner este vestido que tengo allí para ir a comer, que me encanta, para que vean. Todo el mundo tiene que sorprendernos con una ropa linda para ir a comer, aunque sea ropa de casa. Vente, vamos a cambiarlo. Ropa de casa, ¿ok? Todas las personas que van a comer tienen que ponerse ropa de casa. Vamos a ver quién lo hace primero.
Vamos a ver quién lo hace primero. Por ahí va la víctima número 1. La víctima número 1. Ok. Ya yo estoy casi lista porque a mí no me gusta comer con pijama. Y como yo después que como siempre me baño, ya yo... estoy listo. ¿Viste? Amalia Victoria, faltas tú. No, yo no. Sí, ponte esto arriba y ya estás cambiada. Ponte esto arriba. La idea es transformar la ropa. Anda, dale. Póntelo arriba de la pijama y ya. Y ya tenemos... Eso no es pijama, eso no me puse el pantalón, tengo una ropa. Exacto. Ya yo estoy lista. Ahora me voy a poner... Y para darte saber, el pollo está muy rico. Ella comió el pollo. ¡Es delicioso! ¿Está rico? ¿Te vas a poner eso en la cabeza o aquí en la parte de arriba de él? Ah, esto es un poncho. Muy bien. Ay, perdón. Voy a pasar por acá. Y ahí está. Perfecto, mi look ya está. Tu look ya está. Veo demasiado bonita. ¿A dónde voy? Mami, ¿a dónde está? Las arepas van a salir muy bien. Yo hice una de corazón, porque mi figura favorita es un corazón. Y mira, ya tengo mi pelo. Este es mi pelo. Me veo muy bonita. Soy la princesa de la casa. Chloe también. Chloe se porta travieso unas veces. Porque ella muerde unas veces. Se hace pipí por todos los lados. Ya yo estoy lista. Ya yo estoy absolutamente lista. Yo también. Y que nadie se entere. ¿Dónde está Chloe? ¿Dónde está Chloe? ¿Es tuyo? Bueno, ya nos cambiamos. Ya estamos listas. Mira. Me hacen falta unos lentes para afuera, pero así me veo Es como divina. la bella. Me veo como la bella. Ah, una cosa que yo siempre hago en las mañanas. Ya se está calentando este pollo. Vamos a apagarlo, ponerlo en bajito. Adivinen qué es lo que yo hago en las mañanas de primero. Gracias por ese montón de estrellas. Vamos a seguir acumulando estrellas y voy a darle gracias a Dios y a la Virgen por todos y cada uno de ustedes, mis amores bellos de la vida. Gracias, Dios, por cada uno de mis seguidores hermosos que todos los días nos confirman que el amor, la empatía y las cosas buenas son las que más suman. Esta vela va por agradecimiento a todos ustedes. Mira, vamos a ponerle a María Victoria esto por arriba de la pijama, que estas son las mangas. Déjame entender esto. Esto era de cuando ella estaba más chiquita. Ya, es como una ruana. Es como una ruana. Ok, cuidado con la corona. Cuidado con la corona. Uy, ya. Y ella mete las manos por aquí. Rocco, vamos, que ya la comida está. Ok, voy. Ay, él está aquí. Queremos comer afuera. Queremos comer afuera. Qué bonito sombrero Chanel. Divino, ¿verdad? Perfecto. Entonces. Caramba. Ajá. Yo insisto. Ustedes no están buscando bien. Déjame buscar una vez más y ya. Buscan los... Ah, yo sé dónde la vas a encontrar. En el closet vacío de mi cuarto. Ya lo tengo clarísimo. En el closet vacío de mi cuarto. Y yo voy a agarrar y voy a buscar un mantel maravilloso. Maravilloso. Y vamos a hacer una mesa muy bonita. Vamos a armar una mesa preciosa para comer el desayuno. Caro, me parece que el difunto, ¿qué?
Se la llevó, no lo dudaría. Buena persona que se te ve, Caro. Yo no sé si buena, pero sí auténtica y real. Los quiero mucho, vale. Son una belleza de melocotón. Gracias por ese montón de estrellas. Estoy esperando. ¿Ya la encontraste? Sí la encontró, ¿viste? Sí la encontró. Sí la encontró. Gracias. Felicidades a todos ustedes por estar viendo este momento. Compartan este contenido y no desaprovechen ningún momento de la vida para saber que Dios nunca, nunca, pero escúchenme bien, nunca los va a abandonar. Ay, Dios mío. La mesa apareció. Apareció la mesa. Amalia Victoria, agarra el sombrero que está. Ah, bueno, verdad que tú tienes la. Abre la puerta, anda. Que vamos a armar el mejor brunch de todos. Mira que me pesa todo. Ajá. 1, 2, 3, pollito inglés. Vamos a armar la mesa y vamos a comer en esta maravilla que Dios nos ha regalado. Y vamos a armarla aquí. Ahora vamos a ver cómo. Esto me pesa. Esto me pesa y vamos a armar esta mesa para comer. Yo necesito el... Ah, eso es lo que estoy buscando. Estoy buscando un protector solar. Mira, nosotros siempre tenemos protector solar en todas partes de la casa. La verdad, este ya se está acabando, pero después de mi mascarilla necesito ponerme esto. Para protegerme la piel. Ahora yo voy a decorar esta mesa. Ahora hay que poner 3 sillas de aquella. Esto vamos a botarlo, ven, en la papelera de la... Vamos a poner el mantel. Creo que está al revés. Al revés. Es así. Así. Ajá. Ajá, como está largo, vamos a ver si lo ponemos para ver. Ah, no, está bien, está bien. Lo ponemos. Yo la pondría aquí en la sombrita con este tag. Ok, beautiful. ¿Será que lo ponemos doble? No. Yo voy a hacer algo. Ok, Amalia Victoria va a poner en este momento los platos, porque este es el background que ustedes quieren ver. Esto está muy bonito y vamos a decorar la mesa, porque así usted coma en su casa, así usted coma sola, así usted coma, usted tiene que tener cosas bonitas que le hagan tener momentos bonitos. Gracias a todas las personas como Julie Bor. Ay, me tengo que poner mis anillos nuevos. ¡Qué fuerte! Bueno, Rocco está moviendo las sillas. Vamos a buscar los cubiertos, Amalia Victoria, y las servilletas bonitas de Navidad. Dale. Servilletas de Navidad. Put the other one right here, because I'm going to put the other chair right there. Chloe. Yo creo que ya más o menos por ahí está. Está bien. Y Todos estamos haciendo algo. Espérense que yo me fui a buscar
los adornos para poner una mesa linda de Navidad, como me ha enseñado mi amiga Rosemary, ¿ok? Para que sea algo súper bonito. María Victoria había puesto las arepitas aquí. ¿Cómo les parece que va quedando? Es un amigo de hace años, Ruth, claro que sí. Igual gracias por preguntar. Mira cómo va quedando nuestra mesa de ahorita, que a María Victoria le encanta poner todas las cositas así. Y vamos a comer, yo creo que lo más rico del mundo. Ok, llegó la hora de poner, pásame uno de los platos para que sirva y yo traigo otro para agarrar el sartén. Dame otra de las servilletas, yo le digo a María Victoria que traiga más aquí para poner esto y miren qué bonito empieza a verse todo. Esto es lo que uno hace para hacer el brunch en tu casa. Todo se tiene que tomar con esa actitud. Así es, Yandira, así es. Además que a los niños hay que siempre darle las mejores cosas que hay. Gracias, porque mira, nos están acompañando a colocar nuestra mesa. Hay que alejar todo de la puchipuchi, porque la puchipuchi es una cosa seria. Mira, ¿qué más cosas de Navidad podemos traer para la mesa? Faltan los cubiertos y más servilletas de Navidad. Vamos. Que tenemos que traer todas las cositas y como estamos comiendo al aire libre, tenemos que taparlas porque la puchipuchi se roba todo. Toda la comida se las roba completamente. ¿Ok? Tiene los duendes. Pero no los Pero estoy no los tocando. tocó. No los tocó. Ok. ¿Está? Nos van a acompañar. Ok, no lo vamos a tocar, solo van a estar aquí. Van a comer. Santa y duendes. Yo me comí pollo. This one's yours. This one I'll carry them. I will put it. Okay, I'm gonna sit right here. And then mom's gonna sit next to you right over there then. Tú me pones allí a la mamá. We need water. ¿Mm? Water. Ok, gente, ya estamos por aquí. Vamos a comer también esta quesadilla. Tenemos agüita. A María Victoria le está encantando esta belleza. Creo que a Chloe hay que alejarle las quesadillas porque se las quiere comer. Y yo conozco cómo es la cosa. Yo conozco cómo es la cosa. Deberíamos los tres estar de este lado. Vamos a arrimar nuestras sillas de este lado. Vamos a correr esto para acá para que ustedes coman con nosotros y se alegren y vean la dinámica. Faltan más servilletas y cubiertos. Esto es para... Voy a traer más servilleticas. Vamos a traer más servilleticas. Okay, y... ¿Qué más faltaría? No, ya, estamos ya. No, no. Si
quieres traer uno está bien, pero yo creo que con uno basta. Ok. Como hace mucho sol, voy a echarla un poquitito hacia el frente, cuidado. Ok. Estamos moviendo la mesa para que no pegue el sol. ¿Quién va en el medio? Amalia Victoria. Rocco va de este lado. Ustedes van en primera fila. Ok, aquí traje más. Yo te ayudo. Amalia Victoria va en el medio. Y lo más importante, que son ustedes, van a estar con nosotros. Ok, entonces, Cuidado. vamos a sentarnos. Y primero, mi gente bonita, para los que se han quedado desde el principio viéndonos, este es un desayuno muy, pero muy importante, muy bonito para nosotros, porque ustedes están con nosotros. Este es tuyo, el mío es agüita con gas. Pero antes de empezar, queremos darle gracias a Dios por los alimentos que hoy se realizaron y por los que se calentaron que realizaron otras personas. Vamos a agarrarnos en la mano. Ok. ¿Ok? Vamos a cerrar los ojos. Señor Dios, Papá Dios, quien todos los días nos despiertas de nuestra cama, quien todos los días nos das el ánimo, la valentía y la sabiduría de levantar nuestra mejor versión, te agradecemos el día, la vida, los desafíos, la manera en la que nos quieres hacer fuerte cada día. Te pido solamente por la salud de mi madre, que me la permitas tener 30, 40, 50 años más. Te doy gracias por la salud de mis hijas. Bendigo la oportunidad que me das todos los días de tener a mi familia, que no es de sangre, que son mis amigos, que han elegido compartir conmigo este camino. Y agradezco a todas y cada una de las familias que nos están viendo en este momento. Dales salud, sabiduría y mucha empatía, y que nos acompañen en todos los cambios que todos hacemos todos los días, unos más grandes que otros, pero igual de importantes. Vamos a terminar con el Padre Nuestro para poder comer y agradecer las manos que nos hicieron esta comida ayer y las que la prepararon hoy. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Eso. Gracias, Dios, gracias por esta gente tan espectacular. Amén, amén, amén. Y vamos a ponernos más cerca para que disfruten con nosotros de esta comida maravillosa que, como les digo, ustedes pueden crear cada día los momentos y los espacios. A mí me encantó mucho. ¡Salud! 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 Salud. Por la vida, por la paz, por la tranquilidad. Salud. Te quiero, Salud, te yo te amo, amo Amalia también. Victoria, te amo. Te amo, mamá. Te amo, mi amor. Los amo a ustedes. Voy a servirle a mis bellos un poco de pollo. ¿Y las arepas? Están guardaditas para que la Chloe no se las comiera. Ya, ahí. Gracias. Ahora son tiempo de las arepas que yo hice. Las arepas que hizo Amalia Victoria son lo más rico del día de hoy. Entonces, mami, ¿tú quieres esta? Esa me gustaría. Amalia Victoria me dio la oportunidad. La mía es chiquita y este corazón. ¡Qué bella! La de Rocco es esta mediana. Porque está la chica que me cuida la dieta, que es Brenda. Brenda, mira qué chiquitita, no te vayas a poner Brenda, brava. Rocco Mira. no se salió de la dieta hoy. Brenda, te lo prometo. Y hay dos más. Si es lo que yo quiero. Mira, yo a la mía le voy a poner el pollo de Bistro Café de ayer. Qué pollo tan bien aliñado. Yo no les puedo explicar el pollo tan delicioso. Y después les voy a decir algo. A mí nunca me ha gustado la comida recalentada, como que hay unas comidas que no te las puedes llevar para tu casa. Pero cuando sea pollo, no la dejen, mi gente. No la dejen. Porque de verdad, hay cosas que puedes aprovechar. Mira el quesito. ¡Qué bella! Gracias. Muy bien, mi amor. Gracias por ayudarme a servirle a Rocco. Yo le echo a mi arepa quesito
del blanquito, que es venezolano, que se consigue en los Estados Unidos como queso llanero. Le echo por arriba. Ustedes saben que creo que la única cosa láctea que todavía me mueve es el queso ralladito. 10 de 10. 10 de 10. Amalia Victoria está feliz. Pásame una servilletica, mi amor, por favor. Miren nuestras servilletas. Las compramos en Ross. Baratísimas. No. ¿Estas de dónde son? ¿De Ross? Son baratas. No. Costaron $1.20. Eso es poco. Por eso que son baratas. Son de Ross. Ujú. Y como esta quesadilla quedó tan rica, también. Lo más grande es que tenemos un almuerzo más tarde. Esta no lo estoy En 2 usado. horas. Gente, les quiero decir que son lo mejor que me han pasado durante todos estos años. Ustedes, palabra cierta, que vieron desde que Amalia Victoria estaba en mi barriga, unos le llamarán circo, otros le llamarán mi vida real, pero lo más bello de todo es la amistad que yo he logrado con todos ustedes. Ana, mi amor, te mando besos, mi amor, Ana Madrid. Gracias a Marisol, gracias a María Esther, gracias a Araceli. Este queso es del otro mundo, comete otra. No quiero un pedacito de quesadilla, pero quiero que me lo piques tú. Espérate, es que tienes que ver cómo está de crujiente, es deliciosa. Mierda, me voy a comer el corazón. A ver. Está tan bonito el día, que por eso les digo, Ay, corazón. la moraleja de todo esto del día es que puedes hacer momentos inolvidables en tu casa sin tanta cosa. Puedes prácticamente con lo que tú aprendiste desde chiquita, desde que eras chiquitico en casa, hacer una comida inolvidable. Con todo lo que tienes en tu casa puedes decorar y hacer de tu mesa una mesa de restaurante. Y ya tienes algo distinto. Todas las personas que hablan de salud mental siempre aconsejan de que te busques tus momentos vitaminas, tu gente vitamina, que lleves un poco de sol, que tengas contacto con mascotas. Ya hemos cumplido con todo hoy. Es muy especial. Y esto lo puedes hacer cada vez que puedas. La gente siempre dice, no, es que no tengo tiempo. Búscate el tiempo. Para que disfrutes. Qué rico está. ¿Sabes lo que está más rico? La atmósfera que hemos creado. Nos vestimos como que si fuéramos a un restaurante. No comimos en pijama. Eso es un acto de disciplina. Yo siempre lo he dicho, que por el hecho que tú estés en tu casa, no tienes que agarrar y te tienes que descuidar. Mira, tú te vistes como que si fueras a salir con anillo y todo. Muy importante. A ver, Tonillo. Qué bello. Slay. Slay. Eso significa cool. Cool, nice, chévere, Ajá. amazing. Y beautiful. ¿Dónde me recomiendas que compre anillos? Si quiero ir a comprar anillos. Si quieren comprar algún anillo, pueden ir a Eurogems, aquí en el Doral. Es demasiado espectacular. La gente que trabaja ahí es una gente tan bonita, tan amable, que yo no les puedo explicar. Bendiciones para todas ustedes. Gracias por quedarse. Gracias por ese montón de estrellas. Esto es lo que tú tienes que hacer
por lo menos un día a la semana. Dedicarte a tu familia, dedicarle tiempo a las cosas que te hacen sonreír, agradecerle a Dios. Existen personas que van a la iglesia, existen personas que prefieren hacerlo en la intimidad de sus casas. Donde sea que tú decidas, nunca olvides a Dios, porque Dios, en medio de cualquier turbulencia, va a ser tu mejor consejo, tu mejor guía, tu mejor decisión. Tu mayor aliado. Y el aliado incondicional. El aliado incondicional que puede tener toda persona. Ahí donde ustedes ven a Rocco, Rocco ha pasado desafíos importantes en su vida. Muchos. Y mi mayor aliado siempre ha sido Dios. Sí. Porque todos tenemos la opción de, o uno, ser infelices, echarnos a llorar y somos las víctimas y somos la Rosa de Guadalupe, o seguimos a Dios, nos empoderamos, creemos en nosotros, transformamos nuestra atmósfera, nos mantenemos positivos, le echamos, como ustedes dicen, bolas a la vida, nos ponemos los pantalones bien puestos y andamos. Entonces yo prefiero eso, porque eso trae progreso, eso trae avance, eso trae crecimiento, eso trae No importa. cosas buenas. Aquí hay agüita para ti. Hay unas 3 copas que son de agua para cada uno. Y esta no la tomó nadie solo. Así que Dios es la fuerza, es lo todo. Y cuando tengan algún desafío, no piensen que es tan grande. No hay nada tan grande como parece. Después, cuando uno ve las cosas desde afuera, tú dices, y era eso, y solo era eso. No pasa nada. Yo he comentado a Carolina, y coincidimos en eso, que si ella dice la mujer de mi vida A Bárbara Camila. a Camila, y la mujer de mi vida era mi mamá, y pues le seguía a mi hermana, y pues evidentemente están en el cielo, ya no están acá en este plano terrenal. Y si yo me pude reinventar, volverme a ilusionar, a reír, a soñar, crecer, evolucionar, sin las personas, mis personas favoritas, mis personas las que más amo, nada me puede detener. Estoy totalmente capacitado y con todas las herramientas para hacer de mi vida una vida exitosa, buena, emprendedora. Nadie dicta de cómo yo me puedo sentir, nadie. Por eso es que muchas veces cuando estamos haciendo este tipo de cosas de compartir en las redes y eso, van a haber personas buenas y otras que no son tan buenas. Y por eso es que a mí, ustedes, las personas que no son tan buenas pueden escribir lo que sea y tú me lo puedes comentar y realmente no me afecta en lo absoluto. No cambia ni mi... Pero, ¿sabes qué? Yo creo que la gente que parece que no es tan buena es que tiene tanto dolor por dentro o tiene tanto que está viendo que quiere, que esa es la manera que tienen de desahogarse. Las personas que son capaces de ir a un lugar, de escribirle a un niño o de escribirle una cosa fea a una persona o burlarse de una situación que alguien esté viviendo, esas personas deben tener muchos problemas y uno los tiene que entender. Los tiene que entender, tiene que ver que no están hablando de ti sino de ellos. Le falta mucho crecimiento. Claro, y es normal, porque en la vida cada uno tiene su proceso. Por ejemplo, yo tuve procesos en donde yo encontraba que yo me veía más bonita con lentes de contacto, donde yo quería que todo el mundo pensara que mis ojos eran verdes, y resulta que he evolucionado, que ya no me interesa, porque yo tengo unos ojos bellos que Dios me dio, que me permite utilizar para ver, para alegrarme con los colores de la naturaleza. Pero fue mi proceso. Es decir, yo no critico a nadie que hoy día necesite los lentes de contacto para cumplir un proceso. ¿Saben qué les digo? Entonces así es con el tema de las personas que ustedes leen y escriben cosas feas y creen saber la verdad y agarran y comentan. Esas personas son las que necesitan nuestras oraciones. Esas personas necesitan una cosa bonita
para que dejen de vivir cosas tan duras, porque cuando se acuestan y escribieron algo así, se deben sentir muy mal. Por eso es que es importante siempre también rodearte de personas que estén en tu energía, en sincronización con ese tipo de valores y ese tipo de pensamientos, porque tú eres el resultado de las 6 personas con las que más te rodeas. Así que eso también lo tienen que tener muy, muy en cuenta. Y aprovechando de lo que acabas de decir, el otro día alguien me enseñó que las personas con las que tú te rodeas, que deben ser las 5 o las 6 primeras con las que te rodean, la primera persona es tu familia. La segunda persona son tus amigos. La tercera persona son tus colegas o compañeros de trabajo. La cuarta son las personas que tú tienes al lado de tu núcleo, como tintorería, farmacia, zapatería, a lo que siempre hace. Y la quinta son esas personas nuevas que tú dejas entrar desde un hola, ¿cómo estás?, hasta vamos a tomarnos un café. Y la sexta, por supuesto, esa que está por venir. Es decir, esas 5 personas con las que tú más te reúnes son un compendio, un grupo, una comunidad que tú vas elaborando, que con el tiempo se va poniendo más chica, se reduce, porque tú vas eligiendo quiénes están en tus espacios. Por ejemplo, mi hija tiene 8 años, yo quiero que mi hija lo único que tenga son experiencias que todas seguramente no serán color de rosa, pero que esas experiencias ella las utilice para ella hacer como llaman el checklist. Ah, bueno, esto me gustó, esto lo mejoraría aquí, esto no. O sea, que ella extraiga como una aspiradora lo mejor de lo que tuvo, de lo que tiene, de lo que tendrá. Eso no significa que vas a dejar de compartir con personas que quieres y atesoras. Eso significa que vas a saber cómo vas a atender tu tiempo y a quién le vas a dar más tiempo y con quién vas a pasar la mayor parte de tus días, de tus cosas que vas a hacer. Es importante que sepan eso, porque yo comparto con muchas personas, pero no todo el tiempo estoy con personajes que quizás tienen sus cositas, sus rollos y cosas que pues... Y todos tenemos nuestras cositas Sí. y nuestros rollos, pero tienes que escoger qué cositas y qué rollos de otras personas vas a utilizar para que estén en tu entorno. Pero cositas y rollos no me refiero a los problemas que todos No. tenemos en cada día, es cómo tú los enfrentas y cómo te portas con los demás y lo que estás emprendiendo y el tipo de energía que tengas para levantarte día a día. De hecho, contigo te comentaba hace un par de meses que hay algo que yo hacía antes que había dejado de hacer, que era el meditar en la mañana. ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que te ayude? ¿No? Meditar en la mañana, hacer afirmaciones, levantarme temprano para resolver todas las cositas antes de salir a trabajar. Y precisamente eso me trajo una disciplina espectacular en el gimnasio, bajé de peso, entro con otra energía a trabajar, se abren muchas puertas, estoy más risueño, más simpático, la gente reacciona mucho mejor a mí. Entonces todo ese tipo de cosas son muy importantes para cuando tú empiezas tu día, y eso tiene que ver con una de las personas con las que yo tengo cerca, que eres tú. Tan bello. ¿Es verdad? Yo aprendí a meditar gracias a la doctora Marixa Fuentes cuando estaba pasando lo del síndrome del nido vacío. Yo era considerada o estaba en el grupo de personas que se llaman personas paz, personas altamente sensibles. Y la doctora Marixa Fuentes me ayudó a canalizar lo que es la parte de vivir algo y de poder gestionarlo desde la meditación y la orientación. Cuando empecé a acallar mi mente y a meter información, yo dije, wow, era solamente esto, escucharme a través de las palabras de otra persona. Y no es que vas a pasar todo el día en sino que tú te vas a dar cuenta que eso que en tu subconsciente entró en la madrugada, de alguna manera lo vas a poder utilizar sin ni siquiera darte cuenta. ¿Ves? Y por eso les digo, a los niños no se les puede mentir, ni con una sonrisa, ni con una mirada. Mi hija, María Victoria, que es mi segunda hija, me conoce tanto como mi hija mayor. Ellas saben por una mirada cómo estoy yo. Si yo estoy contenta, cuando me pongo brava por algo que ellas hacen, que el hecho de que tú seas mamá y flexible y buena, no indica que me va a gustar todo lo que hacen. Si, por ejemplo, viene una amiguita y jugaron en el cuarto que tenemos ahorita vacío, que es el de Bárbara porque se mudó, yo me pongo brava porque yo ese cuarto no lo tengo de storage. Ella quiere que cambiemos ahora
las cosas para ese cuarto de ella y lo estamos pensando para ver si se puede, si dan los tiempos antes de la mudanza, si es que fuese en este año, que creo que no va a ser este año, pero ahí estamos viendo. Entonces, yo sí tengo mis momentos, pero le agradezco a Dios que me permita gestionar todas las cosas con mi mejor versión. Ujú. Yo por mi parte a tus seguidores les quiero dar las gracias por acompañarnos en este desayuno. Yo tengo que hacer un par de llamaditas Y yo importantes. también. Así que por el momento yo me despido, les mando un beso y estamos viéndonos, ojalá que pronto. Nos despedimos todos, los quiero, compartan este contenido, véanlo otra vez, escúchenlo de nuevo y gracias por sus estrellas que son maravillosas.